Muy buenas noches a todos. Arrancamos estado de alarma y la verdad es que las cifras hoy del coronavirus siguen sin darnos tregua. Más de 18.000 muertos, más de 172.000 contagiados. Nos despertábamos con la noticia de que Carmen Calvo se incorporaba a trabajar tras dar positivo por coronavirus, se ha recuperado, lo cual me alegro, y también Fernando Simón se incorpora al comité científico. Pero la pregunta es, ¿tenemos que estar ahora más seguros que estos dos lumbreras, que una dijo que iba la vida en ello, ir a la manifestación feminista que antepuso la ideología a la salud de esas mujeres a las que lanzó a la calle, o el de un solo contagio, Fernando Simón? ¿Tenemos que estar ahora más tranquilos que están combatiendo el coronavirus, o se podrían haber ido a su casa y pedir perdón, ¿no? Y quitarse de en medio y esconderse debajo de la cama como le piden muchos españoles? Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del diario El Mundo, de la portada, donde dicen que el gobierno ha comprado 20 millones de mascarillas a una empresa radicada exactamente con sociedades offshore en Malta. Uy, esto me suena, a ver qué dice La Sexta de ello. También hablaremos de ese empresario, ¿no? Condenado por estafa, al cual el gobierno también le ha dado un importante contrato. ¿Serán estas las amistades peligrosas de Ábalos de paseando a Miss Delphi? Habrá que preguntárselo. También hablaremos hoy de la censura en YouTube, de la censura en Twitter, de la censura en Facebook, del acoso selectivo que está padeciendo Isabel San Sebastián, la periodista de ABC y columnista y maravillosa escritora, que estará hoy con nosotros y que ha sido vilipendiada por Monedero. También Joan Planas, que ha sido censurado en redes sociales, y Alfonso Merlos, que ha sido también atacado como yo, porque el diario.es de Ignacio Escolar nos está haciendo una publicidad increíble, y también La Sexta. Hoy nos despertábamos con el titular: la extrema derecha declara la guerra al periodismo de verificación en España, emulando a Bolsonaro y Trump. Pues sí, señores, le hemos declarado la guerra a ese Ministerio de la Verdad que trata de conformar La Sexta a través de verificadores que tratan de elegir lo que es bulo y lo que no, que son verificadores sectarios de la izquierda radical que solo verifican a la derecha, pero se olvidan de la izquierda, y tienen que empezar por Moncloa, por el gobierno. Vamos a dar paso al vídeo del tráiler del programa de hoy y también al curioso reto que ha impulsado un joven ciudadano de Marbella, Javier Calle, el reto del zapatillazo contra Pedro Sánchez, contra los televisores, donde emiten ruedas de prensa de Pedro Sánchez. Y, por cierto, tendremos a la estrella de ayer, a la líder de Vox, o a la portavoz adjunta de Vox, en el Congreso, Macarena Olona, después de haberle dado un rapapolvo al que yo considero enemigo público número 1 de Televisión Española, que es el señor Xavier Fortes, al cual inicia acciones legales por mancillar mi honor. Dentro vídeo. Los verificadores de información independientes indican que esta información es falsa. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué vivimos? ¿En 1984? ¿En la novela? ¿Desde cuándo un país puede tener empresas privadas con intereses cada uno de los que están ahí diferentes, con una ideología concreta, dictando qué es verdad y qué no es verdad? ¿Propaganda o educar? Propaganda sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un Ministerio de Educación. Sé a lo que me expongo y que me pueden eliminar totalmente, ¿no? Mis cuentas, etcétera. Pero es que el problema no es mío, va a ser vuestro. Porque si a mí me hacen esto, que yo no me callo, ¿qué van a hacer con vosotros si os calláis? Poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde Televisión Española, una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación. Pues esto es un equilibrio de fuerzas. Desde luego, hoy que estoy aquí presente, alzo la voz en nombre de millones de españoles.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, ilustre Isabel San Sebastián? Teníamos muchas ganas de verte y nuestros espectadores también. Un placer, encantado de estar aquí y os agradezco mucho la invitación y nada, pasar aquí un ratito muy agradable. Y Merlos, que el otro día... Una cosa. Sí, Una Merlos, cosa el otro día iba a decir. Sí, dime. No. Dime, Isabel. Que no injuria a quien quiere, sino a quien puede, ¿eh? Y Monedero a mí no tiene talla para injuriarme ni para nada. O sea, no, vamos, sencillamente lo desprecio y lo ignoro. Y Alfonso Merlos, el otro día no apareciste en la manifestación digital. ¿Estás con ella o no? Se quedaron los espectadores preguntando. Dice, ¿habéis anunciado a Merlos? Y no aparece. Bueno, sabes que estamos en unos días en los que hay mucho teletrabajo, hay mucha videoconferencia. La verdad es que se prolongó durante un buen rato la emisión y al final pues no tuve la fortuna de entrar. Hombre, a mí me parece que en tiempos en los que tenemos una prioridad muy clara, que es preservar la salud de todos los españoles, y creo que todos estamos naturalmente remando en la misma dirección, pero lo que no se puede hacer de ninguna forma es anular eso nunca nuestro pensamiento crítico. Eso no puede estar en cuarentena y por eso me parece que tiene sentido pues todas las iniciativas que significan examinar la actitud de nuestros poderes públicos y de nuestros gobernantes. Vamos a empezar por youtubers censurados como Joan Planas, que no sé si ahora tienes cuenta de Twitter o no, que a ti te están castigando en Instagram. ¿Por qué te están castigando tanto en las redes sociales? ¿Por qué tratan de que tu voz no se escuche? Bueno, como siempre, ¿no? No quieren que critiquemos a nadie, y en este caso, sobre todo, la secta feminista está contra mí, porque yo soy bastante duro con esta mafia, esta dictadura feminista. Entonces, bueno, sí, como son un grupo muy grande y muy bien organizado por toda España, a la que los criticas, van contra ti, ¿no? Ya me censuraron Twitter y ahora van a por mi Instagram. Es increíble el acoso que puedes recibir mientras ellos te dicen que tú das discursos de odio. Ellos te están enviando incluso por grupos de WhatsApp privados, ¿no? De estudiantes, están enviando tu perfil, en mi caso mi perfil, diciendo que soy un nazi, inventándose un montón de cosas, que voy contra la gente que piensa. Una barbaridad, ¿no? Y luego se organizan, y como estamos en un momento en el que el gobierno permite que haya grupos de gente que denunciando una cuenta la cierren, y la empresa también lo permite, pues bueno, es muy fácil de que nos censuren, ¿no? Porque nosotros del otro lado somos más tolerantes y además no estamos tan bien organizados como para hacer estas cosas, porque creemos que esto no es democracia, cosa que ellos, bueno, parece que les encanta ir censurando las voces de los demás. Isabel, voy a la polémica con Monedero, que te ha llamado absolutamente de todo, con un machismo que ha desplegado, que cobraba, ¿no? De Venezuela, de la dictadura chavista, y que le hacía las entrevistas o el enlace con los periodistas españoles al propio Chávez. ¿Te duelen esos ataques o es un halago? Vamos, me halagan absolutamente. Monedero está obsesionado conmigo. Suelo coincidir con él en el programa de Ana Rosa en Telecinco y ahí demuestra una obsesión que yo no sé, debería ir al psiquiatra a preguntarle a qué se debe, porque ya te digo que sobrepasa completamente lo normal y la polémica normal. Pero vamos, a mí que un tipo que ha sido un comisario chavista que estaba cobrando del régimen y tenía despacho en Miraflores por asesorar a ese tirano que le avisó a Hacienda 10 minutos antes para no meterle un puro porque había cobrado una barbaridad, un disparate de dinero por un informe fantasma sobre una moneda fantasma. O sea, que un tipo de semejante ínfima catadura intelectual, personal y moral se meta conmigo, me halaga mucho porque significa que algo estoy haciendo muy bien y que lo que yo escribo y lo que yo digo le duele. Pues ole, significa que voy por buen camino. Sí. Ya digo que no ofende quien quiere, sino quien puede, y evidentemente Monedero no puede. Vamos, Alfonso, se ponga como se ponga, a mí no me llega. Lanzaste un tuit en las redes sociales, en Twitter, hablando, si no me equivoco mal, de la censura, ¿no? de WhatsApp y a lo que vamos, ¿no? En España. ¿Cuál es tu opinión de esa polémica del la supuesta censura de WhatsApp? Lo que está cierto que los verificadores oficiales de Facebook y WhatsApp, los que si alguien se queja y deciden que es verdad o que es mentira y evitan, ¿no? la proliferación de esos mensajes, son verificadores controlados por el entorno de La Sexta, ¿no? Neutral y Maldita.es. ¿Cuál es tu valoración de esta polémica? Bueno, yo no hablo de presunta censura previa, hablo directamente de censura previa.
Hasta hace pocos días los españoles, los ciudadanos, teníamos completa libertad para intercambiar mensajes con quien quisiéramos, cuando quisiéramos, como quisiéramos y, por supuesto, mensajes que hubiesen sido reenviados 2 veces o 22 millones de veces. Total y absoluta libertad. Y simplemente lo que ha ocurrido en los últimos días es que esa libertad de comunicaciones, de información, de expresión, de opinión, se nos ha cercenado. ¿Por qué? Pues eso, desde luego, tendrán que explicarlo quienes están interviniendo en nuestras comunicaciones y, por lo tanto, lesionando los derechos que tenemos. Y lo que yo digo es simplemente algo, y es que si se ha aprovechado esta crisis del coronavirus, por desgracia, para imponer una serie de mecanismos que nada tienen que ver con nuestra democracia y nada tienen que ver con aquellos derechos que la Constitución nos ampara para que los ejerzamos, pues tenemos un problema bastante serio. Y desde luego, e insisto, antes de que se termine la crisis sanitaria, que ojalá fuese en cuestión de horas o de días, y no va a ser así, pero ojalá fuese lo antes posible, antes de que se termine, tenemos que tomar medidas de prevención, tenemos que estar muy alertas y tenemos que estar denunciando todas aquellas actitudes que pueden derivar o que van a derivar en que la democracia que tengamos el día después sea una democracia de peor calidad. Y desde luego, si tenemos menos libertad de expresión, nuestra democracia será de peor calidad. Y naturalmente es obligación de los periodistas en primera línea denunciarlo. Solo faltaba. De hecho, Alfonso, creo que entre otras iniciativas del Gobierno se refiere, y doy paso a Joan Planas para conocer su valoración, a que la Dirección General de Tráfico ha lanzado una aplicación que permitirá a Interior saber nuestra ubicación y dónde vamos con coche o sin él, según cuenta hoy OK Diario. ¿Qué te parece que nos estén geolocalizando, que nos intervengan los teléfonos móviles? ¿Esto es un Estado de Derecho o una dictadura? Mira, la verdad es que el problema no es la herramienta, sino quién la tiene, ¿no? En otros sitios, en Corea del Sur, te piden la localización para poder detectar quién has tenido contacto que posiblemente esté infectado con el coronavirus. En República Checa te piden que des el consentimiento para poder ver los datos, o si no, no te van a mirar los datos. Aquí, directamente, bueno, te cogen, ¿no? Te quieren coger el móvil y sin preguntar ni nada, mirarlo. Lógicamente no estaría mal si fuera por realmente una medida de seguridad, pero es que estamos con un gobierno que usa las herramientas para censurarnos, y está claro, se ha visto. Y además hay cómplices que poco se hablan, retomando un poco el tema anterior de que en Facebook es una empresa que está copiando los mecanismos de China, es una empresa que quiere entrar en China porque es un negocio y está aplicando no solo a España, sino globalmente una censura. Lo de WhatsApp es una censura que están aplicando globalmente para poder luego seguramente, creo yo, entrar en China. Y digamos que el gobierno de España es cómplice junto a estas empresas, porque hay otras empresas que no caen en esta censura. Entonces, bueno, creo que al final el problema no es el control que pueden hacer, sino quién está usando estas herramientas de control, en este caso la geolocalización, etcétera. El hecho que lo haga un gobierno que está usando todas las herramientas que puede para protegerse, pues da un poco de miedo. Isabel, te doy paso y te adelanto un titular. El gobierno de Sánchez gasta 28.000 euros en blindar 200 coches de oficiales con mamparas anticoronavirus cuando tenemos a la Fuerza de Seguridad del Estado, a los cuales mando un fuerte abrazo de aquí, sin métodos de prevención, sin mascarillas, sin guantes, cuando tenemos a un montón de trabajadores que tampoco tienen mascarilla y se han tenido que incorporar al trabajo desoyendo el gobierno las advertencias de la OMS de que no es tiempo ahora de suavizar las medidas del confinamiento. ¿Qué te parece? Y también hazme alguna alusión a los verificadores estos del Ministerio de la Verdad, del 1984 de Orwell, que recomiendo, por cierto, Manuela. A New Trola, ¿no? A New Trola, como la llama Federico Jiménez dos Santos, muy bien llamada. Al neutral, esto es el New Trola. O sea, a mí cualquier cosa que verifique a Ana Pastor, francamente, me produce risa. Yo creo que afortunadamente vivimos en un país donde todavía se respeta la libertad de expresión y uno puede, en algunos periódicos, en algunos espacios televisivos cada vez menos, pero bueno, tenemos herramientas tecnológicas como esta para llegar a pesar de las restricciones que puedan imponernos los comisarios de la izquierda y de la extrema izquierda. Lo de las mamparas del gobierno me parece escandaloso, porque aquí la situación es la siguiente. Los políticos del gobierno, o sea, los ministros, consejeros, asesores, etcétera, tienen tests, tienen mascarillas, tienen mamparas, tienen de todo. Los médicos no tienen equipamiento. Los guardias civiles y policías que están en la calle y los miembros del ejército no tienen equipamiento. Los ciudadanos de a pie no tenemos absolutamente nada, ni mascarillas, ni tests, ni nada. Es una vergüenza, es una vergüenza. Están aplicando
el sistema de, para nosotros, los gobernantes, todo, para el pueblo llano, nada. Es Orwell, ¿no? Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Y ellos, los cerdos de la granja, bien aprovisionados de todo. Es una cosa verdaderamente vergonzosa. Y yo, retomando el tema del control telemático de los teléfonos, etcétera, estoy con Joan. Si controlaran nuestros teléfonos después de hacernos tests serológicos para ver quién tiene la infección y quién no la tiene y dónde se mueve cada uno, como han hecho en Corea, me parecería bien. O en Singapur o en otros sitios me parecería bien. Pero aquí lo que quieren es el control sin los tests. Y eso se llama censura, que la vienen aplicando en las pseudo ruedas de prensa de Moncloa desde hace semanas. En el filtraje de preguntas, en WhatsApp, en las redes, en las televisiones. O sea, aquí si te portas bien te dan una tertulia y si no te portas bien no te la dan. Y te echan a los perros, de hecho, con todos los respetos a los perros, yo tengo perros, a perseguirte en Twitter. De hecho, Isabel, ¿no? ayer asistimos a cómo una serie de periodistas teóricamente constitucionalistas y que les teníamos en el bando de los defensores de nuestra unidad nacional, lanzaban una campaña de blanqueamiento de estos verificadores, negando la mayor, negando la censura de WhatsApp, negando la censura de Facebook. Y yo hoy decía en Twitter que les vamos a retratar en este programa y vamos a retratar a los conspiradores, a los intrigadores que desde dentro de las redacciones están censurando a Vox, limitando sus artículos, cortando directamente declaraciones de Santiago Abascal, censurando y modificando artículos sin el consentimiento de la firma. Son conspiradores que intentaron, por ejemplo, mi derrocamiento, ¿no? O el derrocamiento de otros periodistas. Y que son, curiosamente, periodistas que cobran de La Sexta y de Televisión Española y que anteponen su dinero y su bolsillo a su ideología y al bien de España. Y ellos van a pagar y los vamos a retratar en estado de alarma. Y ellos saben quiénes son y saben que están muy nerviosos. Javier, yo diría que son sencillamente pelotas y cobardes. Y de esto en la profesión ha habido siempre. Pelotas mucho al que manda. Si manda a la derecha son pelotas a la derecha, si manda a la izquierda son pelotas a la izquierda, y luego estamos los que hacemos lo contrario, criticar al que manda, sea de derechas o de izquierdas, porque tu obligación como periodista es criticar, y criticas al que está en el poder. Hay otros que hacen lo contrario y medran haciendo la pelota al que manda. Y luego hay mucho cobarde, la valentía no abunda. Y la cobardía, en una situación más como esta, en la que nos preparamos, si superamos la crisis sanitaria, nos preparamos para una crisis económica brutal, pues el miedo es libre y la gente quiere amarrarse lo que sea. Yo particularmente, yo no soy partidaria de señalamientos, ¿eh? A mí no me gusta que me señalen y no soy quien para señalar a nadie. Yo creo que cada cual sabe lo que hace y cómo se comporta, y creo que los lectores y los espectadores ven cómo se comporta la gente y toman nota, ¿no? Y ya está. Yo desde luego no seré quien señale a nadie. Isabel, yo no señalo a nadie, pero simplemente contaré cómo ha habido periodistas que han filtrado información falsa contra mí y simplemente quedarán retratados y que han usado sus puestos de responsabilidad para tratar de machacar mi honor y el de otros compañeros, ¿no? Voy a dar paso a Alfonso Merlos. Sanidad incumple la ley de ocultar los proveedores y contratos del coronavirus. Es decir, Sanidad incumple la ley al ocultar los proveedores. Le estamos pidiendo a los periodistas que nos digan quién ha sido el empresario, el intermediario catalán que pegó el pelotazo con esos test falsos, test inservibles que el gobierno chino nos sacó los colores. Y ahora estamos viendo cómo el gobierno está contratando con empresas que están supuestamente, según cuenta El Mundo, en paraísos fiscales, según cuenta El Confidencial, algún empresario condenado por estafa. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno protegiendo a estos proveedores cuando hay una ley de transparencia? Vamos a ver, para mí hay que resumir para mí hay tres cosas que son importantísimas. Primero, el gobierno ha llegado a la conclusión, me gustaría saber por qué, de que en un estado de alarma cabe prácticamente todo. Por supuesto que no. Hay una centralización en la prestación de muchos servicios por parte del gobierno, en el deber y la responsabilidad que asume el propio gobierno para hacer muchas cosas que tienen que hacer otras entidades, pero no cabe todo en un estado de alarma. Ni siquiera tampoco en el de excepción, ni siquiera tampoco en el de sitio. Es decir, las normas tienen que respetarse. Y la aplicación del estado de alarma tiene una serie de criterios muy importantes. Primero. Segundo, el Ministerio de Sanidad al final se está enfrentando a un problema muy serio, y es que cuando tú creas un estado de las autonomías que tiene muchísimas ventajas para muchas cosas, pero tiene algunos inconvenientes, pues puedes llegar al momento, y es el momento en el que estamos, en que hay un ministerio prácticamente vacío,
de competencias, vacío de contenido, que no tiene músculo y no tiene la gimnasia suficiente para cuando se le asignan determinadas tareas llevarlas a cabo con eficacia y con rapidez, y por lo tanto ese ministerio fracasa. Y tristemente es lo que estamos viendo. El Ministerio de Sanidad está llegando tarde y mal a los sitios. Y luego voy a la tercera cuestión, que entronca con lo que tú estabas planteando inicialmente. Con si hay transparencia, no la hay, son errores, son descuidos, hay mala fe, etcétera. Mira, no solamente en el Ministerio de Sanidad, sino también en otros. Se están haciendo tantas cosas en tan poco tiempo y con tanto alcance que a mí no me cabe ni la menor duda de que en las próximas semanas y en los próximos meses va a haber una lluvia de demandas contra la Administración y contra el Gobierno por parte de personas particulares y por parte de empresas dañadas por todo lo que se está llevando a cabo, que simplemente es cuestión de tiempo para que veamos esa lluvia caer. Incluso, reitero y termino, en un estado de alarma, pero las cosas en un estado de derecho y en una democracia tienen que hacerse conforme a la ley. Y tal vez, no digo por mala fe, pero simplemente por ignorancia, algunos de nuestros dirigentes esto todavía no lo han entendido. Pero me temo que se lo van a hacer que lo entiendan. Joan, el gobierno compra sus mascarillas en China a una española condenada por estafa en 2015, por ejemplo. Te doy otro titular. Los científicos españoles revelan que Sánchez tomó medidas sin estar sustentadas en las evidencias disponibles. Ya conocemos las advertencias de los OMS, de háganse acopio de material sanitario, no alienten la manifestación del 8M, que Fernando Simón formaba parte de ese comité comunitario que advirtió a tiempo. En enero en Moncloa ya sabían que era un error hacer ese tipo de movilizaciones porque ya el riesgo era evidente, y el gobierno se lava las manos y pasa a las empresas la obligación de dotar de mascarillas a los trabajadores. Ayer se entrevistaba aquí Carlos Cuesta, la viuda del médico que murió por coronavirus en Valencia y que cargaba duramente contra el gobierno porque los profesionales sanitarios han estado completamente desamparados y somos el país con más afectados, ¿no?, en los hospitales. ¿Qué opinas de esta cascada de titulares? Te sumo al titular uno que he leído hoy mismo de que han intervenido incluso los test de una empresa, ¿no?, para que le hacían los test a sus empleados. O sea, no está muy claro qué es lo que quieren. O sea, nos dicen, sí, protegeros, pero luego nos quitan las herramientas para protegernos. ¿Están interesados en que esto vaya peor? ¿Tienen interés en que la ciudadanía esté contagiada para siempre, que no se pueda controlar? Exactamente, que intentan dar la culpa a los empresarios porque les quitan para luego decirle, oye, mira, es que no habéis hecho los test, coño, es que nos los habéis quitado. O sea, es de sinvergüenzas este gobierno, y que nosotros seamos aún poquitos los que nos estamos organizando en contra de lo que están haciendo, me parece escandaloso. O sea, ver aún gente de izquierdas defendiendo esta gestión, que está claro que es hasta suicida, ¿no? Es que hasta ellos mismos se perjudican muchas veces. O sea, me parece de locos. Y lo peor de todo es que cuando nos organizamos y salimos a la red a denunciar estas cosas, estamos permitiendo que haya empresas como Neutrola o Maldita que nos pongan un sello encima de nuestro perfil o de nuestra noticia diciendo esto es falso, cuando no lo es. Y que en cambio otras redes, como pueden ser, perfiles como Spanish Revolution, que ahora está muy de moda, que tiene como 3 millones de seguidores, no tenga ni un sello de esto es falso, cuando hay noticias que están compartiendo que son falsas. Joan, entonces, el sello que tendría que poner Neutrola y Maldita.es a Moncloa sería del tamaño del edificio de Moncloa. Es decir, y hoy nos despertamos con el diario.es, la extrema derecha declara la guerra al periodismo de verificación en España y dice que estado de alarma, un programa de YouTube que nace de la iniciativa de muchos periodistas constitucionalistas que defienden la verdad y que enseña lo que no quiere enseñar la televisión española y La Sexta, y que no hace propaganda y que está teniendo un éxito sin precedentes gracias a vuestra ayuda, los que estáis detrás de los televisores y de los dispositivos móviles, y a un público mayor de 60 años que nos está siguiendo en masa y que nunca habían accedido a Internet. ¿Tú cómo ves estos ataques del diario.es que dice que yo soy de extrema derecha? Si yo amo a mi país, amo mi unidad nacional, amo la Constitución y el Estado de Derecho. Si eso es ser de extrema derecha, yo soy el más extremista de este país. Es que ellos son mafia. Ellos son mafia, se están comportando como mafia. O sea, nosotros no hemos empezado ninguna guerra. La empezaron ellos y nosotros nos estamos defendiendo. Eso es lo que está pasando. Y ellos no se dan cuenta que han empezado una guerra como ya la empezaron anteriormente. No se están dando cuenta y esto está claro, la vamos a ganar. La vamos a ganar. Y hay una cosa que quiero aclarar, porque mucha gente, algunos espectadores, porque yo recibo comentarios y no se dan cuenta. Cuando te ponen que esto es falso, esta noticia es falsa, lo que hace Facebook automáticamente es que te enseña menos esas noticias. Y te lo dice, Te dice, bueno, se van a recomendar menos estas noticias. Esto
que cómo es posible que haya los partidos de derechas no estén poniendo una ley para que esto no esté permitido. Es que yo hay cosas que tampoco entiendo, ¿eh? No entiendo si es que al final PP, etcétera, están intentando dejar que ganen la guerra los de izquierda, porque no es normal, o sea, no son conscientes de la lucha informativa que hay, que si no hay una neutralidad es imposible luchar, que es mucho más difícil. Hay que exigir que a los políticos que empiecen a exigir a las empresas que eso. Isabel, hemos visto Vox, que tiene un discurso muy contundente, al hilo de lo que cuenta Joan Planas, que directamente ha ido a por la cabeza de Sánchez. El PP lo vemos contundente, Pablo, en el Congreso de los Diputados, pero luego manejando en redes sociales discursos tibios. Por ejemplo, no apoyaron de pro la manifestación digital, luego a posteriori sí. De hecho, el presidente del partido, nos llamó felicitándonos a estado de alarma y a la iniciativa de Alvise también. ¿No los ves un poco tibios o ahora desorientados al Partido Popular, manejándose entre dos sensibilidades y con un Vox que está pasando como un Ferrari y que les puede dar el sorpaso si ellos no reproducen el discurso contundente de Casado en el Congreso a la calle? Yo creo que el PP está con el alma dividida. Hay varios PPs. A mí me sorprende, por ejemplo, que en esta situación no le den más voz a Cayetana Álvarez de Toledo, que es una persona enormemente brillante y enormemente valiente. Yo creo que debería estar teniendo más protagonismo. Algunos, esta mañana, por ejemplo, Terol, van haciendo algo. Yo creo que Casado está convirtiendo la responsabilidad y la prudencia en pasividad. Se está pasando. O sea, ha llegado un momento en España en el que hay que ser más firme, hay que criticar con más valentía y con más energía, porque es lo que quiere su propio electorado y millones de españoles que estamos en casa confinados. También quiero romper una lanza por el periodismo clásico. Es verdad que ahora todos son redes y Facebook y tal y cual, pero los veteranos como yo hemos vivido momentos muy malos y yo tengo que decir que hay periódicos como el ABC que resisten, heroicamente resisten y critican. Y no es el único. El Mundo, por ejemplo, es otro periódico que está ejerciendo su derecho a la crítica. O sea que yo tampoco sería tan pesimista y aquí en esta desgracia se está retratando mucha gente, también periodistas, ¿no? Algunos hemos sobrevivido a situaciones muy duras, a despidos a cascoporro porque nos han echado de todas partes precisamente por criticar al poder, pero aquí seguimos, ¿no? Ya veremos los pelotas de esta situación, los pelotas del régimen, los que llegan a dar por válido lo que es absolutamente inaceptable. Que la manifestación del 8 de marzo no se tuvo que celebrar es una evidencia. Que nos mintieron como bellacos cuando nos dijeron que las mascarillas no servían para nada es una evidencia. Y negarla es ser un miserable y ser un indigno. Isabel. O una miserable y una indigna, para que no me digan que soy machista. Isabel, te veo... Esto, pues, sí, te veo con el rostro relajado, facha, ¿no? te veo sonriendo. Facha. Te voy a dar un titular. Iglesias advierte con 18.056 muertos en España encima de la mesa que la prioridad hoy es defender la República y el vídeo de los jóvenes del PSOE a favor de la República en plena pandemia. Ya es hora de elegir. ¿Crees que Iglesias pretende aprovechar este momento de máxima debilidad institucional para impulsar un cambio de régimen político, social y económico en este país con el apoyo del PSOE? No me cabe ninguna duda. Lo tengo escrito en ABC hace 2 o 3 semanas. Es evidente que la izquierda extrema, Podemos, Iglesias, quieren imponer la crisis, la ruina, la cartilla de racionamiento, las ayudas para tenernos a todos a su merced. Claro que quieren. Y hacer un cambio de régimen, cargarse al rey, que es el pilar que sostiene la unidad nacional, el Estado de Derecho, uno de los pilares de la Constitución, y silenciar a los periodistas críticos. Por eso mandan a gente como Monedero y sus mariachis tuiteros a acosarnos a los periodistas libres, porque les hacemos daño, porque denunciamos sus vergüenzas. Claro que lo quieren. Y no nos van a callar. Y claro que no nos vamos a callar. Y claro que vamos a seguir peleando y combatiendo. Tengo la cara relajada porque vosotros sois más jóvenes. Yo es que he salido de otras muy gordas. Yo he conocido la España de los 200 escaños del PSOE, que ahora parece que Felipe González era un santo, pero tampoco os creáis que aquello era jauja. Yo sé lo que es la resistencia y se sale si hay personas libres. Porque es Alfonso. verdad que el dinero en España, un segundito, el dinero en España es muy cobarde.
El dinero no va a crear alternativas de prensa, ni de comunicación, ni de nada para plantar cara a este gobierno. El dinero estará emboscado y defendiendo sus intereses. O sea, que lo que no hagamos nosotros motu propio con el apoyo de nuestras pequeñas empresas, de nuestros jefes dignos que nos quieran apoyar y ampallar nuestra libertad, y lo que no hagamos nosotros en redes no lo va a hacer nadie. Pero somos nosotros los que somos responsables de mantener esta bandera de la libertad. La libertad se llama libertad, y eso es lo que no le gusta a la izquierda y a la extrema izquierda. Alfonso, hemos visto cómo Javier Calle, un vecino de Marbella, un empresario hostelero, impulsaba el reto del zapatillazo y ha conseguido que sea viral, es decir, que muchos españoles desde su casa lancen una zapatilla contra el televisor en las ruedas de prensa trampa, en las ruedas de prensa farsa, a la cual El Mundo a veces y otros medios han declarado la guerra y no están yendo porque ellos en Moncloa están filtrando las preguntas, preparan las respuestas y hacen los paripés como la funcionaria esta que leyó el prospecto, ¿no?, cuando se le hizo la pregunta. Es decir, ¿cómo ves tú esta iniciativa? ¿La secundas? ¿No la secundas? ¿Crees que va a ser aún más viral? Porque estamos viendo chavales y señores mayores que incluso se han cargado sus televisores tirando un zapato contra Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que no hay que pasarse, que en todo caso el gesto de la zapatilla es un símbolo y no tienes por qué cargarte el plasma. Pero vamos a ver, no sé si va a ser más viral o no, desde luego que doy por supuesto que sí, pero ya lo es porque ha llegado a cientos de miles de españoles y seguramente llegará a millones. A mí me parece que lo más importante, y fíjate que el gesto de la zapatilla se ha puesto sobre todo de moda cuando se ha reiterado un formato de rueda de prensa que no era tal, tiene un componente muy interesante y es el de criticar la propaganda. Y digo que es un componente muy interesante porque a mí me parece que uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora mismo, el primero ya estamos hablando de él constantemente, es un problema de salud y es una auténtica tragedia y es una calamidad lo que estamos atravesando. Pero uno de los grandes problemas es el de la expansión de la propaganda. Y a mí me parece fantástico que se critique la expansión y el rodillo de la propaganda por todos los medios, porque es verdaderamente increíble. Tú antes hablabas del papel de los verificadores, Javier. Cuando hay una empresa o quien sea, o una plataforma que se dedica a la verificación de si lo que decimos las personas o los profesionales del periodismo es verdad o mentira, esa empresa puede provocar muchas cosas. Puede provocar que nos riamos de ella porque la iniciativa nos puede parecer ridícula, puede provocar que nos cabreemos, pero mucha atención, y también quiero darle seriedad a esto. Es que quienes atentan contra la libertad de información y quienes son cómplices de que se atente contra la libertad de información, es que a lo mejor lo terminan pagando en los tribunales. Porque aquí, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo, me parece que no nos estamos reuniendo un grupo de periodistas para hacer un ejercicio de corporativismo y denunciar la propaganda. Me parece que antes que periodistas somos ciudadanos. Nuestra Constitución, en su artículo 20, punto primero, apartado A y D, lo que dice es que la libertad que tenemos para expresarnos los españoles, los ciudadanos, es prácticamente inviolable, y pobres de verdad de aquellos, insisto, promotores o cómplices de conculcar esa libertad de expresión que lo estén haciendo de manera inconsciente. Porque lo estén haciendo de manera inconsciente o no, lo que yo ya estoy diciendo, y creo que se me entiende, es que va a haber acciones en los tribunales para denunciar los atropellos que estamos sufriendo. Y nadie tiene derecho, de verdad, no ya digo a afirmar si lo que digo yo es verdad o mentira o lo contrario, o cualquier periodista, que puede decir lo que le dé la gana ese alguien. A lo que no tiene derecho de verdad es a intervenirme las comunicaciones, porque esto es una democracia, porque esto es un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho no está en cuarentena y sigue funcionando, y de verdad, aunque a veces nos cueste creerlo, tenemos leyes que nos protegen. Y tenemos tribunales a los que si se les pide el amparo, a lo mejor van y también protegen a determinados ciudadanos y a determinados periodistas. Y esto tiene un límite, tiene un límite el rodillo de la propaganda, lo siento. Joan Planas, supongo que tus seguidores, que tienen muchos en YouTube, y animo a seguir a Joan Planas en su canal de YouTube y a suscribirse, ¿van a seguir el reto del zapatillazo? ¿Tú lo vas a seguir o no? Bueno, mira, me lo has dicho, yo ya tengo aquí la zapatilla preparada y si lo llego a ser pongo aquí a Pedro Sánchez y la hago en directo, la verdad. O sea, yo ahora cuando cerremos... ¿Tú crees que es un buen movimiento cívico hacer eso contra el presidente? ¿O es una falta de respeto?
pues sí, mayor falta de respeto la que está haciendo él, creando bulos continuamente cada vez que sale a hacer su discursito. Es un símbolo que creo que es importante, ¿no? Que empecemos a crear símbolos, que es lo que han sabido hacer la izquierda muy bien, y que nosotros hemos estado tan ocupados trabajando que no teníamos tiempo de crear símbolos. Ahora que estamos en casa y mucha gente tiene tiempo de ver lo que está haciendo ese sinvergüenza, creo que es un sinvergüenza, pues lógicamente la gente dice, oye, hay que intentar parar la censura, ya que no nos dejan enviar mensajes por WhatsApp, como mínimo crear un símbolo, que en este caso ha sido la zapatilla, que ya están en otras culturas, y así la gente al menos recibe el mensaje, y el gobierno espero que reciba la zapatilla. Estoy leyendo otro titular, si es que de verdad pones la prensa y te pones de los nervios. Ábalos compra 8 millones de mascarillas a una empresa sin experiencia en material sanitario. O sea, voz populi. Preguntarte, Isabel, ¿tú crees que el despertar cívico que se exhibió en la manifestación digital, que ya han visto el vídeo más de 3,5 millones de personas, que es una barbaridad, va a tener una aclamación en la calle, y ese hastío que está reflejando la iniciativa del zapatillazo de Javier Calle Mora, que le podéis seguir en Instagram y que le entrevistaremos en breve, ¿tú crees que eso va a tener una aclamación real, que este despertar cívico es imparable, o España es de enfriarse, que ahora está muy caliente con tantos muertos, nos están ocultando las cifras oficiales, como dice la justicia, los servicios funerarios, o realmente va a provocar un cambio de gobierno esa rebelión cívica que es apolítica y sin partidos políticos detrás? Yo creo que la manifestación virtual fue un absoluto éxito, ahí estuve yo también, me conecté. Apoyo todo tipo de iniciativas pacíficas y democráticas. Yo particularmente no estoy con el tema del zapatillazo, no lo apoyo y no lo haré, porque recuerdo perfectamente a un individuo de las CUP, cuyo nombre no recuerdo, que tenía aquí tatuados en los nudillos la palabra hate, me parece, no me acuerdo de su nombre. Le tiró una zapatilla a Rodrigo Rato en una comparecencia parlamentaria, y el gesto me pareció deplorable. Yo no creo que en democracia haya que recurrir a las zapatillas, creo que hay que recurrir a las palabras, creo en las palabras que se dicen, que se escriben, que se comparten, y creo en la libertad absolutamente, pero no creo en la violencia en ninguna de sus manifestaciones, de modo que yo no suscribiré la zapatilla, y además con los tiempos que corren no estamos como para cargarnos el televisor y tener que comprar otro, de modo que no le veo ningún tipo de ventaja a eso. Pero sí creo que hay que expresar hay que expresarse en libertad, como decía Merlos, por tierra, mar y aire, utilizando todos los canales que nos brinda YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, todos los canales, hablando por teléfono, porque en persona no podemos ahora, con los amigos, con los vecinos, y espero que esto se traduzca en un cambio gubernamental. Isabel, lo espero cuando haya elecciones. Ahora, para eso el PP se tendrá que espabilar, perdón, ¿Qué opinas de ¿Qué opinas de este programa de YouTube, Estado de Alarma, donde nos hemos juntado muchos periodistas constitucionalistas por amor al arte, sin cobrar un duro, y para romper el silencio al que nos someten algunas televisiones y grandes radios? Y televisión pública, por cierto. Pues opino que es fantástico, y aquí estoy, como tú dices, por amor al arte, por amor a la libertad. Estaré siempre que me queráis, yo feliz, y tengo cosas que hacer, o sea, tengo una novela que escribir, no es que esté aburrida, pero repito, yo llevo toda mi vida utilizando todos los canales a mi alcance para hacer oír mi voz. Me la han censurado muchas veces en muchos sitios, y cada vez que encuentro un hueco ahí me meto, de modo que ole por vosotros, me parece una iniciativa fantástica, y aquí estaremos. Pues bienvenida a la familia. Alfonso Merlos, hemos visto como el amigo Antonio González Terol, que fue alcalde de la magnífica Boadilla, la localidad donde vives, donde ahora gobierna el gran Javier Úbeda. Antonio Terol, un político del PP sin complejos, que puso la bandera de España, yo creo, más grande en una plaza de Boadilla, que ha estado siempre comprometido con las víctimas del terrorismo, y ese PP que también encarna a Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo, que no gusta una sensibilidad del Partido Popular, pero que yo creo hoy le ha dado un repaso al lechero Fortes y le ha dejado en ridículo después del repasito que le dio Macarena Olona denunciando la manipulación y el sectarismo de Televisión Española, en la crisis del coronavirus. A Macarena Olona, que la tendremos en breve, una entrevista que le haré cuando os despida. ¿Qué opinas de ese ataque de González Terol y de Olona? Bueno, Boadilla no es la magnífica ciudad en la que vivo, es la magnífica ciudad o municipio en el que estoy confinado ahora mismo, pero bueno, pero en fin, bromas al margen. A mí me parece, insisto, que aunque parezca lo contrario, las personas en general, e incluso los hombres en particular, somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y por lo tanto, la primera es poner cada uno nuestro granito de arena, que puede ser mucho,
en conseguir que esta crisis sanitaria, esta emergencia de salud se termine lo antes posible, y si tiene que ser estando encerrados, pues tendremos que estar encerrados, pero la segunda es, y por eso me parece muy bien el mensaje de Antonio González Terol, y que se dirija a los medios de comunicación públicos, y además yo lo puse en un mensaje en Twitter en las últimas horas, que nadie se confunda y que piense que por mantenernos estabulados como animales en una granja prácticamente sin movilidad, cuando se nos hacen determinadas cosas, como por ejemplo determinadas acciones de propaganda, y muy agresivas, por cierto, no vamos a reaccionar como personas, no vamos a reaccionar como sociedad y no vamos a reaccionar defendiendo la libertad. Porque precisamente tecnologías como la que estamos empleando ahora mismo para hacer una tertulia cada uno desde el salón de su casa pueden ser muy útiles, llegando a cientos de miles de personas o a millones de personas, como ha conseguido este programa, para denunciar comportamientos lamentables. E insisto, una cosa es que se nos controlen los movimientos y tenemos que obedecer a la autoridad, a la policía, a la Guardia Civil, a los ayuntamientos y al Gobierno de España. Y otra cosa muy distinta es el control de masas y que se pretenda imponer un pensamiento único. Y cada uno con su teléfono móvil, aunque nos boicoteen determinados mensajes o nos censuren determinados mensajes, y con su ordenador es capaz de hacer muchísimas cosas. Y por eso yo estoy también aquí altruistamente. Y creo que podemos hacer mucho, y agradezco que determinados dirigentes políticos, y en especial el principal partido de la oposición, y lo digo cariñosamente, pero con firmeza, se ponga las pilas en este tema. Se ponga las pilas y defienda a los ciudadanos. Isabel, me pregunta Luis García de Madrid que cuántas veces vas a la semana a Televisión Española. Yo ninguna. Yo según llegó, yo, porque no me llaman, porque estaba en un programa estupendo, por cierto. El único programa de mujeres que había en toda la televisión, que se llamaba Amigas y Conocidas, que era un programa muy plural, donde se hablaba un poco de todo. Y lo primero que hizo esta comisaria llamada Rosa María Mateo, según desembarcó allí puesta a dedo por Pedro Sánchez, fue cargarse ese programa. Ellos muy feministas y muy tal, pero un programa que había íntegramente hecho por mujeres se lo cargaron para poner a Fortes mañana y mediodía, non-stop, Fortes, y no he vuelto. Ni volvería aunque me llamaran, que no me llamarían, pero aunque me llamaran yo no iría a un programa que dirija un individuo como Fortes. O sea, me parece el antimoderador. ¿Irías a La Sexta? Tampoco. Para servir de coartada de Ferreras, tampoco. Y que aquí quiero romper una lanza por mi querido y admirado Antonio Pérez Henares, Chani, periodista veterano como yo, que le ha mandado a la porra directamente, muy respetuosamente, pero ha dicho que no vuelve a ese programa, que eso se ha convertido en una maquinaria de blanqueo de un gobierno incompetente y negligente y que él no vuelve a eso. O sea, que gesto que le honra enormemente. O sea, que hay reacción, no nos estamos dejando pisar, ellos lo pretenden, pero nosotros nos resistimos. Pues muchísimas gracias, Isabel San Sebastián, te despido ya, también a Alfonso Merlos, también a Joan Planas, que le dejo el titular de cierre. Bueno, yo quería decir que lo que decía Isabel, que lleva muchos años en la resistencia, y creo que de una manera pasiva, y no ella, sino creo que la derecha en general, estamos en una guerra civil sin balas, ahora mismo una guerra civil virtual, donde la izquierda nos escupe, nos ataca, nos censura, nos eliminan literalmente de Internet. Es como si nos dispararan. ¿De qué ha servido todos estos años siendo tolerante y pasivos ante esta izquierda? Mira dónde estamos ahora. Mira hasta dónde hemos llegado. Creo que, por ejemplo, un gesto como la zapatilla no es violencia, no le estamos tirando literalmente en presencia a Pedro Sánchez, sino es un símbolo que reúne la rabia, la impotencia de no poder hacer nada ante esta censura, etcétera. Creo que hay que tomar nuevas medidas, no violentas, pero sí que entrar y saber jugar en el juego de la izquierda, que es una guerra, literalmente, que nos están eliminando. Y hay que empezar a actuar de manera diferente por como se ha hecho hasta ahora. Porque hasta ahora la pasividad nos ha llevado a donde estamos. Fenomenal. La encuesta la cerramos hoy con ¿crees que se está censurando y acosando a periodistas y youtubers constitucionalistas? Sí, es un escándalo, 95%. O sea, España ha hablado, el Twitter ahora mismo domina el constitucionalismo y por eso está nerviosa la izquierda mediática, los neutrolas, los del diario.es, los escolares y maestres y compañía. Ahora vamos a escuchar, ya os despido, la entrevista que voy a tener con la gran portavoz adjunta Magdalena Olona, que fue madrina de este programa de Vox, la primera líder político que quiso venir a Estado de Alarma, este canal de YouTube que rompe récords.
Y hay que preguntarle también si nos ha traído esa mascarilla con la bandera de España, que está prácticamente agotada, y hay que, de verdad, darle las gracias. También avisaron, me cuentan desde el programa, que va a estar Antonio González Terol con nosotros en los próximos días, el popular que ha sacado los colores a Fortes, y también Chani Pérez Henares y otros invitados más. Así que en unos minutos arrancamos la entrevista a Macarena Olona, que después del rapapolvo que le dio a Fortes, con una voz tan angelical, veremos a ver cómo hoy se encuentra la abogada del Estado y comentaremos los titulares del día con ella. Nos vemos en muy poquito tiempo, en breves segundos. Pues muy buenas noches, estamos ya con Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox, que nos atiende además desde el Congreso. ¿A estas horas trabajando, Macarena? Muy buenas noches, Javier, siempre es un placer estar con vosotros y, por supuesto, siempre por España, al pie del cañón. ¿En qué andáis en el Congreso? Porque si a estas horas estás encerrada en un despacho, supongo que estás preparando iniciativas parlamentarias ante el posible bloqueo que está pretendiendo este gobierno, ¿no? El gobierno de la mentira, de la ocultación de datos. Pues precisamente mañana tenemos por fin la primera sesión de control, el primer pleno de control al Ejecutivo, y en el día de hoy he terminado el recurso de amparo, te lo anticipo, contra la mordaza que se impuso al Congreso, que ya se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional, y ahora pues estoy ultimando la preparación de esa sesión de control que mañana tendremos por fin y donde tendremos oportunidad al menos de hacer 3 preguntas de control al Ejecutivo, además de una interpelación que llevará a cabo Iván Espinosa Los Monteros, nuestro portavoz principal. Macarena, me preguntan muchos espectadores que dónde pueden conseguir la mascarilla patriótica, y no sé si has registrado ya la idea comercial en la oficina de patentes, porque vamos, la has puesto de moda. Pues mira, Javier, la verdad es que fue un regalo que me hizo llegar una simpatizante al Congreso de los Diputados y no te sé decir más información, ni está patentado, pero sí que te digo que... Uy, perdona. Madre mía, Iván, ¿qué tal? No sabía que estabais. Hola. Las cosas del directo. Estamos en directo para Estado de Alarma. Te invito el próximo sábado, este sábado a las 8:30, con Carlos Cuesta y con mi persona para entrevistarte. ¿Aceptas el reto o no? Encantado, muchísimas gracias. Pues, Sí. ahí nos vemos y hablaremos de todo. Y también te preguntaré por Rocío Monasterio, por qué tal va tu mujer. Te dejo porque iba justo a Maca a preguntarte por ti una cosa, pero ya no, mejor en otro momento. Hasta luego, Iván. Hasta luego, Iván. Pues nada, preguntarte, Macarena, primeramente, los espectadores nos están preguntando que cómo habéis celebrado el cumpleaños de Santiago Abascal, que coincide su cumpleaños con la República, con el aniversario de la República y además en una situación de confinamiento. Es decir, ¿le has regalado una mascarilla patriótica? ¿Qué tipo de mensaje habéis intercambiado? ¿Habéis hecho algo en el Congreso? Pues lo hemos celebrado trabajando por España. No hemos podido hacer ningún otro tipo de celebración especial, como por desgracia nos pasa a todos los españoles en este momento tan duro que estamos viviendo, pero tampoco ha sido necesario que nos viéramos para que sienta el abrazo cálido de los, en este caso, los 52 de Vox y el mío personalmente, por supuesto. Hablando, Macarena, del día del aniversario de la República, Podemos, Pablo Iglesias, ¿no?, y la Juventud Socialista han hecho reivindicaciones, ¿no? Parece que anteponen la República a la crisis de la pandemia esta que se podría haber evitado si hubiesen reaccionado a tiempo, ¿no? Iglesias incluso critica al rey por su estética militar. ¿Qué valoración haces de que estos partidos están más preocupados ahora por la República, después de habernos engañado, que porque se están muriendo nuestros compatriotas y están ocultando datos, están mintiéndonos, las cifras oficiales no coinciden? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, desde luego el señor Iglesias no ha engañado a nadie. Tampoco al señor Pedro Sánchez cuando aceptó auparle al gobierno de España. Y el señor Iglesias es que es un confeso comunista, un régimen político que ha causado más de 100 millones de muertos en todo el mundo. Desde luego España es la única batalla que perdieron. Hoy encontramos que el señor Iglesias está en el poder y no me cabe la menor duda que buscan la revancha. Lo que hace respecto al jefe del Estado es una muestra más de su deslealtad, al igual que el señor Sánchez, permitiendo que esto se produzca. Porque quiero recordar que cometieron la ignominia de quebrantar la unidad que tenemos todos los españoles a las 8 de la tarde cuando salimos a aplaudir precisamente a todos nuestros héroes sin capa que están dando el do de pecho, siendo la primera línea de fuego en la batalla contra el coronavirus. Rompieron esa esencial unidad a base de caceroladas precisamente contra la corona, contra la jefatura del Estado. Así que hoy el señor Iglesias, el señor Garzón, a pesar de sus responsabilidades que en modo alguno asumen la responsabilidad de ese cargo, que hayan hecho manifestaciones en contra de su majestad el rey, pues solo puedo decir que viva España y viva el rey.
Hemos visto, Macarena, como el señor Pablo Casado, el líder del PP, que es muy valiente, también como Santiago Abascal, la verdad que la derecha tenemos el orgullo de estar muy bien representados por estos dos líderes que se entienden además a la maravilla, a las mil maravillas. Se ha enterado por la prensa de que Pedro Sánchez, el de las ruedas de prensa farsas, el de la rueda de prensa telemática que controla las respuestas, le ha citado este jueves en Moncloa y ya advirtiéndole que no va a sacar a Pablo Iglesias de su gobierno, a ese socialcomunista, ese bolivariano, cuya fundación previa al nacimiento de Podemos fue financiada por dictadura chavista. Preguntarte si Santiago Abascal y Vox van a mantener ese veto a esa reunión con Sánchez, porque ya está adelantando que no va a cumplir vuestras peticiones de romper con separatistas y con Pablo Iglesias. Bueno, me vas a permitir, Javier, nosotros no hemos tenido desde luego ningún tipo de información, más que lo que vienen publicando los medios de comunicación sobre esa supuesta voluntad del señor Sánchez de alcanzar unos pactos de la Moncloa. Cuando se produzca esa llamada, si es que se produce, valoraremos y tomaremos la decisión siempre que sea más leal a los españoles, porque es nuestra única línea roja infranqueable. No ser desleales, ni siquiera con quienes nos han votado, sino con todos los españoles. A partir de ahí, lo que yo tengo clarísimo es que mal empezamos apelando, como hizo el señor Sánchez este fin de semana en esa nueva edición del Aló Presidente, mal apelamos a la unidad, a la lealtad, si los distintos dirigentes políticos con los que tiene que entenderse que no son enemigos, en su caso adversarios políticos, pero hoy más que nunca necesarios, porque es necesario, como venimos defendiendo desde Vox como primera formación política que lo ha puesto encima de la mesa, un gobierno de emergencia nacional, un gran pacto de coalición entre las tres formaciones políticas que suponemos el 75% en esta Cámara, el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía nacional, PSOE, PP y Vox. Desde luego, lo que resulta absolutamente claro es que la presencia del señor Sánchez dificulta muchísimo una solución de consenso, porque si algo ha demostrado es que él no tiene un proyecto de país, él tiene un proyecto de poder. Y todas las decisiones que toma bajo el director de orquesta, el señor Iván Redondo, están llamadas a satisfacer esas ansias personales de poder, no el interés general de España. El FMI augura un descalabro del empleo y del PIB en España por el coronavirus superior a la crisis del 2018. Está claro que el plan de choque del gobierno de Pedro Sánchez a las espaldas de la COE y con el aplauso de esos sindicatos que estamos agradecidos, parece ser que no han generado la certidumbre necesaria para que las empresas no despidan a sus trabajadores. ¿Cómo lo valoráis desde Vox? Consideramos que las cifras son muy prudentes y que, por desgracia, este gobierno socialcomunista, con las medidas que está tomando, que en absoluto están estando al lado de los españoles, al lado de nuestros autónomos, al lado de nuestros trabajadores, van a provocar una decaída mucho mayor de nuestra economía y una gran destrucción de nuestro tejido empresarial. Se lo decimos nosotros, pero se lo dicen los mismos interlocutores que deberían ser sus principales aliados y a los que ni siquiera están llamando, cuáles son las organizaciones empresariales que les están diciendo, y quiero mencionar específicamente al presidente de la Asociación de Autónomos, el señor Lorenzo Amor, a cero ingresos, cero cuota, y eso es lo que reclaman, que hagan el favor de estar a su lado, pero verdaderamente, sin trabas burocráticas, sin esa desfachatez de cobrarles la cuota en el mes de marzo, ahora en el mes de abril, para luego devolvérsela, ya veremos cuándo, que quiero recordar que los trabajadores no van a cobrar sus prestaciones hasta el próximo 10 de mayo, y quiero hacer una mención muy especial a los asesores y gestores administrativos que en este momento están siendo también auténticos héroes, porque son los que están permitiendo que se tramiten todos los expedientes de ERTES, que hay una interlocución con el SEPE, que en definitiva nuestros autónomos y trabajadores puedan tener un mínimo de apoyo, pero no desde luego por voluntad de este gobierno. Nosotros desde Vox lo que decimos es: no hablen, por favor, que lo están haciendo reiteradamente, de destrucción de España, porque quieren hablar de destrucción para ser supuestamente héroes de reconstrucción. Nosotros lo que decimos es: evitemos esa destrucción, protejamos a España, porque yo, y específicamente, he tenido experiencia laboral en el ámbito concursal como coordinadora a nivel nacional de los procedimientos concursales. Lo que puedo atestiguar es que de 10 empresas que se destruyen, y hay que recordar que 9 de cada 10 empresas que son declaradas en concurso de acreedores van a liquidación, no son concursos viables de empresa en funcionamiento, no se restablece íntegro el tejido empresarial. No supone que si desaparecen 10 empresas automáticamente vayan a ser repuestas por otras 10 empresas nuevas. Eso es una falacia. Fernando Simón, el gurú del coronavirus, que dijo que en España solo iba a haber un contagio y que dijo que, bueno, que cada uno fuese a la manifestación del 8M, que él no iba a decir que no se fuese cuando ya había advertencias de la OMS y de una autoridad comunitaria de la cual formaba parte, es decir, él sabía las advertencias
y desolló y animó a ir al 8M. Y Carmen Calvo también han vuelto al trabajo después de haber superado el coronavirus, lo cual yo me alegro. Usted, con esa vuelta al trabajo de lumbreras de Fernando Simón y de Carmen Calvo, la que dijo que le iba a la vida, ¿no?, en esa manifestación del 8M y antepuso la ideología, la salud de las mujeres, ¿usted está más tranquila? En absoluto, pero tampoco he estado más tranquila cuando ellos no estaban, si le soy sincera, Javier, en absoluto, porque es que realmente estamos viendo ejemplos cada día por parte de destacados ministros que tienen responsabilidades muy importantes en este momento que hacen que los españoles tengamos una inmensa intranquilidad. Y por irme simplemente al día de ayer y al día de hoy, Javier, en el día de ayer el ministro del Interior, una de las autoridades delegadas competentes en el estado de alarma declarado, acusó públicamente de asesinato a un hombre que había perdido a su pareja en Valladolid y lo acusó de asesinato, de ser autor de la que se denomina violencia de género. Y hoy tenemos un comunicado público del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León anunciando que ha sido puesto en libertad porque ni el juez ni el fiscal han visto evidencia alguna que sirva para imputarle conducta criminal. Este es el despropósito tras despropósito de este gobierno en muy diferentes ámbitos, como igualmente estamos evidenciando que se está utilizando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, primero para ganar credibilidad de este gobierno a costa de las instituciones más valoradas por los españoles, nuestro Ejército, nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil. Ese es el motivo, y no otro distinto, en esta política de marketing que están llevando a cabo para que en las comparecencias aparezcan los máximos responsables de cada cuerpo uniformados. Y en segundo lugar, utilizando a nuestra Policía Nacional y a nuestra Guardia Civil como elementos al servicio de propaganda política, porque la instrucción que se ha dado, y así se ha declarado por los sindicatos, es que apareciesen imágenes de nuestros agentes repartiendo las escasas mascarillas, los escasos medios de protección a la ciudadanía. Recordemos ayer, en el día de ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, anunciaron que únicamente se habían repartido elementos de protección en un 20% de las estaciones. Está informando Cristina Seguí, que parece ser que tiene una garganta profunda en Moncloa y que está acertando bastante sobre los contagios por coronavirus en el lado oeste, ¿no?, del poder, donde se mueve la élite, ¿no?, de nuestro país. Y cuenta que ha muerto el primer trabajador por coronavirus en la Moncloa, donde la élite política no respeta la cuarentena, ¿no?, y se sospecha de su deceso se mantuvo oculto. Es cierto que ha habido muchos contagiados entre funcionarios, choferes, porque ha habido líderes políticos que tenían el coronavirus, que se ha tratado de ocultar y que les han contagiado directamente. ¿Qué le recomendarías a la familia de este fallecido si la información de Cristina Seguí es cierta, que yo lo creo así porque ha demostrado que tiene una fuente ahí dentro que suele acertar? Bueno, desde luego yo no tengo mayor información que la que ha proporcionado Cristina y que coincido contigo, Javier, que la verdad es que está siendo extraordinaria por las informaciones, por las exclusivas que está proporcionando. Mi total sentimiento de pérdida, de acompañamiento a los familiares de este funcionario, si finalmente se demuestra que es cierto que ha fallecido. Son los propios sindicatos los que han denunciado que ha habido ocultación en Moncloa y en el Ministerio de Sanidad de los focos de contagio. Y yo lo que animaría, pero con carácter general, es a ser valientes en este momento en que tanto se hace falta y a que no se tenga miedo a denunciar la verdad, porque a la crisis sanitaria que estamos haciendo frente con nuestra valentía los españoles que permanecemos confinados, salvo en aquellos casos en que somos considerados actividad esencial o actividad permitida de mantenimiento, estamos viendo que hay otra batalla paralela. ¿Cuál es la batalla para aniquilar los derechos y libertades en España? Nuestra democracia está en jaque, Javier, y no está en jaque por el coronavirus, está en jaque porque en ese proyecto de poder, que no de país, que mencionaba anteriormente, lo que está demostrando este gobierno socialcomunista es que le sobra la oposición, por supuesto, le sobran los medios de comunicación que hasta el momento en el que os plantasteis con extraordinaria dignidad, lo que hacían eran, desde luego, a los presidentes y posteriormente ruedas de prensa enlatada, y le sobran en definitiva los derechos y libertades. Por eso se atrevieron a poner una mordaza en el Congreso de los Diputados a la oposición. Pero yo quiero recordar que el primer antecedente que tenemos de esta deriva totalitaria de este gobierno socialcomunista, cuando solamente estaba en el poder el PSOE, se produjo en el Congreso. Se atrevieron, a través de esa mayoría socialcomunista en la mesa, el año pasado, quiero recordar, a expulsar
por espacio de un año a un periodista de un medio de comunicación del Congreso, cuyo medio de comunicación, específicamente OK Diario, se atrevió la señora Irene Montero a calificar como prensa de las cloacas del Estado, y se atrevieron a ponerle una mordaza expulsando a ese periodista durante un año, una expulsión que ha revocado el Tribunal Supremo por vulnerar sus derechos fundamentales. Ese es el primer antecedente, porque hay que tener memoria, y a partir de ahí la deriva totalitaria ha ido increciendo y hemos tenido un ejemplo detrás de otro. ¿Qué opinas de la monitorización de redes sociales que está impulsando el juez de la hamburguesa, ¿no? Marlaska, que mientras ardía Barcelona, pues él se estaba comiendo una hamburguesa tranquilamente en un barrio gay de Madrid? ¿Y qué opinas del papel de los verificadores del Ministerio de la Verdad, controlado por La Sexta, y por la censura que están denunciando muchos usuarios de Facebook y de WhatsApp, a pesar de que WhatsApp ha salido desmintiendo, ¿no?, esta historia? En ese proyecto totalitario de poder, que no de país, el dominio del Centro Nacional de Inteligencia, que también ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte del grupo parlamentario Vox, el dominio de los medios de comunicación, a quienes, recordemos, en el pleno celebrado la semana pasada, les regaron con 15 millones de euros a las televisiones privadas para dominarles, para que sean medios de propagación del régimen. E igualmente la cercenación de la libertad de expresión, el silencio del divergente, el silencio del que se atreve a criticar, son elementos esenciales para construir ese proyecto de poder que les permita perpetuarse. Por eso han surgido las que mencionas, Javier, que son empresas de verificación, pero que en realidad son instrumentos al servicio del Ministerio de la Verdad. Un ministerio que no está formalmente en la estructura del gobierno, pero que se ha articulado y se ha construido de manera paraestatal. Y ahí tenemos a La Sexta, al señor Roures, al señor Ferreras, a la señora Ana Pastor, que son quienes están detrás de esas empresas de verificación y que son quienes se están encargando de construir la que consideran única verdad oficial, de tal manera que lo que hacen es calificar como falsas cualesquiera mentiras, cualesquiera menciones que se aparten de esa verdad oficial, para que posteriormente sean censuradas. Sí. O trincheras están en las redes sociales. Es el principal elemento de propagación de la información. Si lo controlan, habrán controlado a la ciudadanía y al pensamiento. Y precisamente, Javier, como quieren construir ese relato, esa verdad oficial, que es lo que les ocupa y les preocupa, están poniendo todos sus esfuerzos en ocultar a la ciudadanía la verdad a través de las imágenes. Por eso no vemos ni en la televisión pública ni en los medios subvencionados las imágenes cruentas de la realidad que está viviendo España, y por el contrario lo que tenemos es la compra de un programa con 8 capítulos diarios de una cuarentena que hace que esto parezca una fiesta. De hecho, ayer te quedaste a gusto con Fortes, te dejaste tiritando diciendo lo que pensamos muchos españoles. Hoy, de hecho, el PP se ha sumado, ¿no? Es cierto que Vox llevaba ya muchos meses denunciando la falta de neutralidad política y la desinformación en Televisión Española. Hoy celebro que Antonio González Torrol, del Partido Popular, se ha sumado a esa iniciativa y ha dejado también tiritando a Fortes. ¿Usted dónde pondría a Fortes, que es un activista político que daba mítines en Galicia contra los recortes del PP y que ahora maneja los hilos con Fran Llorente y Rosa María Mateo de Televisión Española y desinforman al servicio del gobierno? ¿Dónde le pondría? ¿En qué sitio? En cualquier otro sitio, como cualquier otro técnico o empleado público al servicio de la administración pública, del interés general de la ciudadanía, que es lo que determina nuestra Constitución. O sea, a quien no cumpla con esas reglas no puede formar parte de la administración pública, porque esas son las reglas, y para quienes los incumplen hay sanciones. Lo que ocurre es que, con el bipartidismo que hasta la fecha ha regido en España, tanto unos como otros han aplicado un régimen de cesantías propio del siglo XIX, que ha supuesto que cuando se han alzado con el poder, lo que han hecho es cesar de manera fulminante, por supuesta pérdida de confianza, a quienes no han considerado que eran de su partido, de su afinidad, para colocar a otra serie de técnicos, altos cargos, que sí que podían considerar de su confianza, pero no por una confianza profesional, sino simplemente política. Y quiero mencionar como ejemplo que ocurrió nada más llegar al poder el Partido Socialista, el cese fulminante del coronel de la UCO, Sánchez Corbí, que si por algo se había caracterizado era por su férrea defensa y lucha contra la corrupción. Macarena, ¿vais a iniciar acciones legales contra Televisión Española por vulnerar ese principio de la neutralidad política, contra el señor Fortes, por ejemplo?
Bueno, nosotros estamos, desde luego, en este momento, lo dijo nuestro presidente Abascal en el día de ayer en una entrevista por la noche, analizando, estudiando todas las acciones legales que sean necesarias y viables, desde luego, para conseguir que se asuma hasta la última responsabilidad en el momento oportuno. En el Congreso específicamente, que es mi ámbito de responsabilidad, tenemos la Comisión de Control de Radio y Televisión Española, donde puedo asegurarle que van a tener que rendir cuentas hasta el último responsable de la desfachatez que estamos viviendo, por desgracia, en este silenciamiento. Porque sabe una cosa, Javier, lo que no se muestra, al final, no existe. Y esto ha sido una técnica del comunismo histórica. Si no se muestran imágenes del dolor que está sufriendo España, de la mortalidad que estamos sufriendo, y se diluye en una simple estadística, no queda en la memoria. Y como no queda en la memoria, no se produce desgaste político para el gobierno en el poder. Que todo el mundo tenga muy claro que esta es la exclusiva finalidad a la que se están poniendo a disposición tanto la televisión pública, la televisión de todos los españoles, como esos medios de comunicación apesebrados a los que están subvencionando y regando de millones de euros para comprar su adoctrinamiento. Macarena, tengo una curiosidad. Me has colocado ahí un product placement del País, que es un medio, en teoría, que va en contra de vosotros, ¿no? ¿Qué pone esa portada? Porque me da un poco de curiosidad. No sé si es en tu etapa de abogada del Estado en el País Vasco, donde tenemos a mi gran amigo en común contigo, José Nizarra, director del Mundo de Euskadi, uno de los periodistas más valientes de este país y que siempre me ha defendido en los momentos más difíciles. ¿Qué pone en esa portada? ¿Por qué la tienes ahí? Pues no sé si la puedes mostrar. José Anizarra es un ejemplo de dignidad en el ámbito periodístico y desde luego en un territorio tan hostil como el País Vasco, que aguante las estocadas específicamente del Partido Nacionalista Vasco y que siga al frente es desde luego un mérito extraordinario. Javier, tú lo sabes bien. Fue mi maestro cuando fui corresponsal, pero me hace curiosidad la portada del País. ¿Qué dice en esa portada? Previamente a mi paso a mi salto al ámbito político como abogado del Estado, fui destinada a una sociedad pública muy complicada, Mercasa, donde me trasladaron luego de mi salida del País Vasco, y mi cese en dicha sociedad pública, en Mercasa, se produjo en unas circunstancias muy complicadas, a 2 días vista de mi declaración ante la Audiencia Nacional para poder trasladar al ámbito judicial el resultado de mi investigación durante 15 meses. Frente a la desvergüenza del presidente recién nombrado por el Partido Socialista, de, por supuesto, los cómplices que tuvo, entre otros el secretario general que me sustituyó, a la sazón también abogado del Estado, encontré un respeto y un cariño profundo por parte de los trabajadores que habían visto cómo había hecho lo imposible con su gran ayuda para intentar aflorar la verdad y que esa verdad llegase a la Audiencia Nacional sin ninguna tensión, con resultado absolutorio o condenatorio, pero que al menos la verdad objetiva llegase a quien tenía que llegar, que era el magistrado de la Audiencia Nacional y el fiscal anticorrupción. Y entre los regalos que me hicieron cuando fui cesada en esa sociedad pública está ese montaje con la portada del País, en el que aparezco yo con otros compañeros vestida pues con ropa militar, bueno, pues como si emulando un combate que es el que yo había librado y emulando la victoria, a pesar de... Macarena, habéis hecho unas acusaciones muy duras contra el gobierno, que estáis acusando al gobierno de aplicar la eutanasia a más de 8.000 ancianos. Desde luego, yo ayer, cuando tuve oportunidad de alzar la voz por fin y de hacerlo en la casa de todos, dije algo que es un clamor, y es que de las distintas facturas que nos está pasando, no el coronavirus, sino la gestión criminal de este gobierno, está el absoluto desahucio al que se ha condenado a nuestros mayores como si su vida no valiese para nada, porque en este punto quiero recordar que al inicio de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, de esta peste china, y no es por racismo, es simplemente una descripción objetiva, se intentó minimizar la importancia diciendo que solo afectaba a los viejos y que solo morían las personas mayores. De aquellos lodos vienen estos barros, y en el curso de la gestión de la crisis provocada por el coronavirus, lo que hemos encontrado, y hoy se ha publicado una carta que sale del corazón de un familiar, precisamente de uno de esos mayores desahuciados en Segovia, es que se ha abandonado a nuestros mayores, a quienes a partir de la edad de 80 años no se les ha permitido acceder
a las UCIs, a los medios sanitarios que habrían sido necesarios para salvar su vida. Y en no pocos casos, sino por decir en todos, lo que se ha hecho es abandonarles hacinados en las residencias de mayores, cuyos gestores, directores, han suplicado que por favor acudiesen, les ayudasen, tomasen las riendas de las residencias. Y se les ha soslayado, se les ha abandonado por completo, permitiendo que muriesen. Y a eso me refería ayer con la analogía, porque cuanto menos resulta paradójico que el gobierno, que los partidos políticos que pretenden instaurar la eutanasia en España, que pasa, a nuestro respetuoso entender, por una falta absoluta de respeto hacia la vida, al final y a la postre lo que hayan hecho es aplicarla por la vía de los hechos precisamente a esa población mayor a quienes se ha desahuciado, porque se han puesto completo de perfil. A mí no me vale, como hizo el señor Sánchez increpando al señor Casado, decir que no tienen las competencias, porque es mentira, y lo digo abiertamente. Son absolutamente responsables, porque el gobierno de España, cuando declaró el estado de alarma, se declaró mando único. Y eso sigue vigente a fecha de hoy. Lo que no cambia, en el sentido común más elemental, es pensar que el gobierno de España esté estudiando cómo confinar a los asintomáticos positivos en instalaciones de las comunidades autónomas, ayuntamientos, en contra de su voluntad, y que precisamente en las residencias de mayores no van a tener competencias. Pues mire usted, eso es insultar a la inteligencia. Macarena, ¿cuándo vamos a conocer, y muy brevemente ya, que ya despedimos el programa y muchas gracias por estar con nosotros, el número real de muertos y contagiados por coronavirus? Porque ya advierte la Unión Europea que tampoco las cifras oficiales coinciden, lo dicen los servicios funerarios, la justicia. ¿Cuál va a ser la vía y cuándo lo vamos a conocer? Porque está ocultando el gobierno datos, está claro, y no están haciendo los test rápidos a las personas mayores que están falleciendo por coronavirus, a muchas de ellas. El gobierno está ocultando los datos, las cifras se están maquillando, y no lo digo yo. Lo ha dicho, como mencionabas, en primer lugar el presidente de los profesionales funerarios, que dijo que las cifras no cuadraban, que estaban desbordados, que habían tenido que habilitar la gran morgue de España, ese Palacio de Hielo de Madrid, como primer recinto, y posteriormente se han sumado otros, que no cuadraban las cifras. Posteriormente lo ha dicho las propias comunidades autónomas, incluidas aquellas que están gobernadas por el mismo color político que el gobierno de España, que en las mejores estimaciones están diciendo que a ellos les salen el doble de números de muertos que al gobierno. Y en último lugar hemos conocido las manifestaciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha dicho que en dicho territorio, a la vista de las licencias de enterramiento que se conocen y que se tienen que tramitar en los registros civiles, el número de muertos en dicha región triplica al que ha dado el gobierno. Nosotros, como Grupo Parlamentario Vox, te anticipo, Javier, y te digo, por primera vez lo hago público, que en el día de hoy precisamente hemos registrado en el Congreso de los Diputados una petición de documentación al Gobierno, una por cada comunidad autónoma, para conocer exactamente dicho número de fallecimientos con arreglo a las licencias de enterramiento. Y paralelamente nos hemos dirigido a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma mediante un escrito solicitándoles igualmente dicha información. Pues eso os honra, querida Macarena Olona. Gracias por trabajar por España, gracias por trabajar por la dignidad de nuestros fallecidos, por la dignidad de nuestros familiares, y precisamente vamos a impulsar un memorial virtual para ponerle rostro a esta tragedia, a este drama, porque esto no es un programa de coña, nosotros queremos contar la verdad, por eso nos quiere silenciar la izquierda mediática, los Ferreras, los escolares, que hablen de nosotros, que nosotros vamos a seguir, también con vuestro apoyo y también con apoyo de partidos como el Partido Popular, se lo agradecemos enormemente. Esto es un programa apolítico que da voz a la libertad de expresión, que vamos a estar con los españoles y vamos a seguir para adelante. Y así te despido, Macarena, muchísimas gracias, y también voy a despedir a los espectadores y vamos a dar paso a la información sobre ese memorial virtual, que nos pueden enviar la fotografía de su fallecido con un consentimiento expreso, y siguiendo la ley de protección de datos la publicaremos, y lo pueden hacer enviando esa fotografía a estadodealarmatv@gmail.com. Ya hemos recibido más de 300 fotografías. Los españoles quieren ponerle rostro a este drama, no quieren que oculten el drama, porque no hay que infantilizar a la sociedad, Macarena. Muy buenas noches, Javier. Un placer, como siempre, estar con vosotros, y gracias por tu valentía, gracias a este programa, porque estáis siendo, os han puesto en la diana, lo vemos claro, y te pido, Javier, que nunca ceses en tu intento de defender la libertad, como siempre has hecho y estáis haciendo. Me conoces y sabes que no lo haremos, y agradecer vuestro apoyo, vuestra valentía, tanto la de Santiago Abascal, que siempre está en los momentos que le hemos necesitado,
Muchísimas gracias a Iván por su cameo y le veremos el sábado, así que a seguir trabajando y seguir luchando por la dignidad de nuestro país y por la unidad de España. Muchísimas gracias, Macarena. Adelante. Pues nada, nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos los seguidores de Estado de Alarma. Un abrazo fuerte y a las 10:30 entrevistón Cristina Seguí con el gran Kake Minuesa, que va a presentar Días de Furia en las próximas fechas en Estado de Alarma. Abrazo fuerte.